Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio del libro de Génesis. En esta lección estaremos en el capítulo 17, donde veremos la continuación del pacto que Dios va a hacer con Abraham. Y este capítulo es algo un poco más largo, pero hay mucha información que es buena para poder revisar y entender en la vida y en la historia de Abraham. Y como Dios ahora, como digo, va a hacer un pacto con él tocante a su descendencia, ¿no? Así que vamos a entrar al texto y vamos a considerar, pues como siempre hacemos, una sección y luego otra sección y así vamos a progresar por el estudio del capítulo 17. Vamos a comenzar leyendo los primeros cuantos versos. Los versos, vamos a decir, versos 1 al 5. Y ya luego daremos algo de explicación de estos versos y continuaremos con nuestro estudio. Así que comencemos con el verso 1 al 5. Vamos a leer juntos. Dice el texto que era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Bueno, si nos detenemos aquí en el verso 5 por un momento, vemos que se nos dicen varias cosas aquí. Al comienzo del capítulo 17 se nos dice que la edad de Abraham ahora era 99 años de edad cuando comienza este capítulo. Si recordamos, al final del capítulo anterior se nos dijo que Abraham tenía 86 años cuando nació su hijo Ismael, ¿verdad? Agar, la egipcia, recordamos, tuvo su hijo y él fue nombrado Ismael. Y se nos dice en el texto que Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael, el último verso del capítulo 16. 16. Entonces aquí rápidamente han pasado 13 años. Desde el final del 16 hasta el comienzo del 17, 13 años, porque Abraham, como digo, ahora nos dice el texto que tenía 99 años. Entonces han pasado 13 años así nomás. Bueno, cuando Dios se le aparece, y hay algo más aquí de esto, hermanos, antes cuando se le ha aparecido Dios a Abraham, a veces se describe cómo es este encuentro, cómo Dios se le aparece. Pero aquí no hay tanto énfasis en la forma que Dios se le aparece a Abraham, solamente se nos dice que él le apareció. Entonces Abraham estaba viendo alguna forma de Dios, aunque el texto no nos da mucho detalle de esto. No nos explica, ¿verdad?, cómo se veía Dios o qué forma tomó, nada así. Solo el enfoque va a estar sobre las palabras de Dios. Y eso es lo importante aquí. Bueno, como hemos dicho nosotros también, siempre lo que es más importante de casi cualquier cosa es qué dice Dios, cuáles son las palabras de Dios. El énfasis siempre está ahí, ¿no? Y ese es el caso aquí. Entonces vamos a enfocarnos en lo que Dios le dice. Bueno, lo primero que le dice es: yo soy el Dios Todopoderoso. Ahora, esto es muy importante porque en la vida de Abraham, la manera en que Dios y Abraham llevan su relación hacia adelante, Abraham conoce a Dios como el Todopoderoso. El hebreo aquí es el Shaddai.
uno de los nombres de Dios, ¿verdad? Del Todopoderoso o el Shaddai. Y es muy importante esto porque cuando vemos la forma en que Dios se va a revelar a Moisés más adelante, más lo que vamos a encontrar es el término Jehová o, como es traducido en nuestras Biblias, el Señor, ¿verdad? Los nombres se usan de diferentes maneras, pero es interesante que más la forma en que Dios se le aparece y habla y por lo cual Abraham conoce a Dios es el Todopoderoso, enfatizando, creo, que para Abraham Dios es el que puede hacer todas las cosas, ¿verdad? Él tiene fuerza y poder para hacer todas las cosas. Entonces aquí vemos ese nombre. Yo soy el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Ese es el énfasis aquí. Porque le va a decir algo a Abraham en este capítulo que va a requerir del poder de Dios, ¿no? Y por eso es importante reconocer que Dios aquí se le aparece, se revela a Abraham como el Dios Todopoderoso. Yo soy el que puede hacer todas las cosas, ¿no? Y lo primero que le dice es, anda delante de mí y sé perfecto. La idea es andar con Dios. Y es interesante, hermanos, en el libro de Génesis, cuando se dice aquí, sé perfecto. Es interesante que solo a dos personas en todo el libro de Génesis se dice que fueron perfectos delante de Dios. El primero fue Noé, en el capítulo 6 y el verso 9. Noé era perfecto, es decir, sin falta. Él mantenía una relación excelente con Dios de su carácter moral. Y se dice lo mismo aquí a Abraham. Debes ser perfecto, debes andar conmigo en justicia, debes andar conmigo sin falta. Y es lo que va a hacer Abraham a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, interesante que este término se usa solo estas dos veces con Noé y Abraham. Y vamos a ver la razón por qué es así. Los dos hombres van a ser descritos por la palabra de Dios como personas quienes obedecieron a Dios en todo aspecto. La obediencia de Noé es lo que hace a Noé ser un hombre justo y perfecto delante de Dios. Lo que va a hacer a Abraham, lo mismo, ser un hombre perfecto y justo que anda con Dios, es su obediencia. Y ya se nos ha dicho eso de Abraham. Sabemos que Abraham es un hombre obediente, pero aquí se va a afirmar esa verdad con lo que Dios le va a decir, y esto lo veremos un poco más adelante. Muy bien. Entonces, el verso 2 comienza o siguen las palabras de Dios con Abraham, y es aquí donde Dios presenta otra vez la idea de un pacto. Ahora, esto ya hemos visto en la historia de Abraham. Dios ha hecho pacto con Abraham, pero hay una parte aquí que se va a enfatizar. No quiere decir que Dios hace diferentes pactos con Abraham. Es un solo pacto. Pero lo que sí podemos ver y entender es que el pacto tiene diferentes partes que se enfatizan en diferentes lugares en el texto de Génesis. Entonces aquí volvemos a la idea de un pacto, es decir, las promesas de Dios para Abraham, y vemos lo que se va a enfatizar esta vez en el pacto, ¿no? Dice el verso 2, yo pondré pacto entre mí y ti, te voy a multiplicar en gran manera, ¿verdad? Y esto es importante, el verso 2, cuando se dice aquí que Dios va a multiplicar y va a bendecir a Abraham, son las mismas palabras que Dios le dijo a Adán y Eva al comienzo de la creación. Dios prometió multiplicar a Adán y Eva, bendecir a Adán y Eva. Entonces, lo que queremos sacar de esto es
que la primera bendición de Dios para toda la humanidad, lo que Dios siempre ha querido hacer, bendecir al ser humano, se ve aquí continuando con Abraham. En otras palabras, Abraham y su descendencia van a ser las formas. Vamos a decir que Abraham va a ser el medio o el instrumento por el cual Dios va a bendecir a toda la humanidad, a todos los seres humanos, ¿verdad? Abraham es ese instrumento por el cual Dios va a canalizar su bendición suprema, que sabemos mucho más adelante va a ser el Señor Jesús, su muerte en la cruz y la resurrección. Básicamente, todo comienza en el gran plan de Dios para salvar y bendecir a la humanidad. Todo comienza con Abraham y por eso vemos la importancia de estas palabras de bendición otra vez. La bendición de Dios para todos los seres humanos viene a través de Abraham. Y ese es el punto. Bueno, cuando Dios le dice esto a Abraham, Abraham responde en el verso 3 y él se postra sobre su rostro, es decir, pone su rostro sobre el suelo en reverencia, en respeto a Dios, ¿verdad? Y dice que Dios siguió hablando con él, diciéndole, este es el pacto, mi pacto contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y por eso cambia Dios el nombre de Abram a Abraham. Abraham significa padre de muchas gentes o de una gran multitud. Y refleja muy bien lo que Dios va a hacer con Abraham, bendecir a muchas naciones. Bueno, podemos decir todas las naciones. Entonces, la identidad de Abraham cambia. Y esta identidad refleja cómo Dios está trabajando en su vida, ¿no? Y por eso Dios cambia su nombre de Abraham, que significa padre, enaltecido. Y ahora vemos que es Abraham, padre de mucha gente o de muchos, ¿verdad? Dios va a utilizar a Abraham de una nueva forma y por eso le cambia su nombre, su identidad. En verdad, ahora va a ser una identidad muy especial, como vamos a ver. Bueno, entonces eso nos lleva hasta el verso 5. Vamos a seguir adelante. El verso 6, vemos la bendición de Dios otra vez, cuando dice Dios, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Bueno, vamos a detenernos aquí en versos 7 al 9. Dios continúa hablando de este pacto, ¿verdad? Y dice que va a ser un pacto con Abraham, pero también con su descendencia. Y este es el enfoque en esta parte del pacto. Los descendientes de Abraham. Otra vez Dios le promete que va a tener muchos descendientes. Y le dice que el pacto que está estableciendo con Abraham va a ser también con los que vienen después de Abraham. Va a ser con tu familia, va a ser con tus descendientes. Y vemos también lo que le dice acerca de la tierra. Dice que esta tierra donde tú moras va a ser tuya y la de tus descendientes, ¿verdad? Y va a ser
por heredad perpetua. Yo seré su Dios también. Entonces, vemos esta relación que Dios quiere tener, no solamente con Abraham, pero con todos sus descendientes después. Y hasta incluye, dice el verso 6, reyes que saldrán de Abraham. Esto, claro, ya está viendo hacia adelante al tiempo de los reyes, y en especial debemos pensar en David y lo importante que va a ser David, ¿verdad? Como rey de Israel, porque David, pues de muchas maneras representa lo que va a ser Jesús últimamente, ¿no? Entonces, varias cosas aquí. Yo voy a bendecirte a ti y a tus descendientes, puedes estar seguro de eso. Van a venir reyes de ti. Y esta tierra va a ser tuya y de tus descendientes. Y dice, este pacto será, o la tierra será heredad perpetua. Es decir, que va a ser algo constante, continuo en la vida de Abraham y los descendientes de Abraham. Bueno, el verso 9 pues nos lleva hacia adelante cuando dijo de nuevo Dios a Abraham, ¿verdad? Vemos que las palabras de Dios siguen. En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Y este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. El varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Bueno, vamos a tenernos aquí progresando un poco más hasta el verso 14, ¿no? En esta sección. Y la razón que quise leerlo todo ahí, ¿verdad? Es para ver el pacto y lo que Dios le dice a Abraham que tiene que ver con el pacto, la circuncisión. Ahora, dice Dios en el verso 10 que este es su pacto, que todo varón, todo hombre, tiene que ser circuncidado. De aquí en adelante, esto va a aplicar para todos los varones, bebés recién nacidos, deben ser circuncidados a los 8 días, ¿verdad? Eso nos dice el verso 12. Entonces vemos cómo esto debe ser llevado hacia adelante en el futuro. Pero aquí comenzando con Abraham, ¿verdad? Dios le dice que todo varón de su casa tiene que ser circuncidado, aún los que han sido comprados para formar parte de su casa. Entonces los que han nacido y los que han llegado a formar parte de la casa o la familia de Abraham deben ser circuncidados. Y vemos que este pacto es algo muy importante, ya que toda persona que no es circuncidado, verso 14, será cortado de su pueblo, es decir, no tendrá parte en este pacto de Abraham. No van a poder tener los beneficios y las bendiciones y los privilegios de este pacto, de estas promesas de Dios. Entonces, el pacto de circuncisión es lo que se está enfatizando aquí, porque la circuncisión demuestra la obediencia de Abraham y de los que vendrán después de él. En otras palabras, para formar parte del pacto, para aprovecharse de las promesas de Dios de una forma que Dios quiere, uno tiene que obedecer la
palabra de Dios. Este es el punto. Obediencia es lo que se está resaltando aquí. Obediencia a las palabras de Dios. No es, si puedo decirlo de esta manera, no es solamente creer mentalmente la palabra de Dios, sino que también es importante obedecer esa palabra. La obediencia del ser humano es siempre algo que Dios ha buscado. Y eso es lo que se está enfatizando aquí. ¿Cómo puedo yo demostrarle a Dios que en verdad guardo su pacto? Obedeciendo sus palabras, obedeciendo su mandamiento. Y su mandamiento aquí es ser circuncidado, ¿verdad? Ahora, debemos entender también que esto va a ser una señal. Entonces, no es solo el pacto, ser circuncidado. El pacto incluye obedecer a todas las palabras de Dios. Pero la circuncisión es la señal del pacto. Así como el arco iris era la señal del pacto con Noé, Dios dándole el arco iris como señal. Aquí la señal del pacto con Abraham es la circuncisión, ¿verdad? Hecha en la carne del hombre, ¿verdad? Del ser humano. Entonces, muy importante esta parte de lo que le está diciendo Abraham. La parte que le corresponde a Abraham y a cada uno de sus descendientes es obediencia a las palabras de Dios. Bueno, y de esta manera, hermanos, sabemos que no ha cambiado este requisito tanto en nuestros días. Hoy en día, Dios busca nuestra obediencia a su palabra, ¿verdad? Dios espera que el ser humano no solamente crea las palabras de Dios. Es una cosa importante creer las palabras de Dios, ¿verdad? Confiar en las palabras de Dios. Pero también no podemos olvidar la importancia de obedecer, de poner en práctica las cosas que vemos en la palabra de Dios. Muchos quieren solamente creer en Dios y ya, hasta ahí nada más. Pero vemos que la obediencia es una parte esencial también. Y eso es lo que se está enfatizando aquí. La obediencia del ser humano a las palabras de Dios. Eso nunca va a cambiar. Dios siempre va a esperar que su pueblo sea un pueblo obediente a sus palabras. Bueno, vamos a seguir adelante porque aquí vamos a ver algo interesante de Sarai, la esposa de Abraham. Su nombre va a ser cambiada a simplemente ser Sara, ¿verdad? Así que Abraham es cambiado en su nombre, ¿verdad? Y Sarai también va a tener un cambio de su nombre. De esta manera Dios le está diciendo a ella que Él va a cumplir con ella y por medio de ella las promesas de descendientes. Y esto es muy importante. Sara forma una parte clave en el pacto de Dios con Abraham. En otras palabras, ella no es dejada fuera. No es solamente Abraham importante, sino que Sarai misma, ella va a ser de suma importancia porque ella va a ser la madre, podemos decir, del pacto. Ella va a dar nacimiento o dar a luz a Isaac, el hijo de promesa. De ella va a venir el cumplimiento de las palabras de Dios, de las promesas de Dios. Entonces, Sara va a ser tan importante en el plan de Dios, así como lo es Abraham. En verdad, son los dos muy importantes en el plan de Dios. Bueno, dice, y verso 15, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Sabemos que Sara significa princesa, porque ella va a dar nacimiento a reyes, ¿verdad? Como le acaba de decir a Abraham.
Continuando dice el verso 16, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Bueno, vamos a detenernos aquí en el verso 17. Vemos primeramente las palabras de Dios respecto a Sara. Le cambia su nombre. Y de esta manera la identidad de ella también cambia, ¿verdad? Entonces vemos que los dos juntos van a llegar a ser claves en este pacto, las promesas de Dios, para con los dos, Abraham y Sara. Abraham tiene un nuevo nombre, Sara también, ahora su nuevo nombre. Muy importante ver que las palabras de Dios se cumplen en los dos, el hombre fiel y la mujer fiel, Abraham y Sara. Algo que es interesante aquí es cómo ahora Abraham responde, ¿verdad? Después de esta bendición tan hermosa en el 16, verso 16, tocante a Sara, cómo Dios la va a bendecir, cómo ella va a ser madre de las naciones y que los reyes van a venir de ella. Ciertamente es una promesa hermosa para Sara, la mamá, podemos decir, del pacto, de cierta forma, ¿no? Dice que Abraham se postró sobre su rostro, así como hizo en el verso 3, al comienzo, ¿verdad? Pero se añade un detalle aquí. Vimos ahí que dice que se rió en su corazón. Abraham toma el momento para reírse y dice, voy a tener yo hijo a los 100 años. Sara va a tener hijo a los 90 años, ¿verdad? Y se pone esto en forma de pregunta. Y es interesante porque vamos a ver más adelante, tal vez como sabemos y recordamos, que cuando el anuncio del nacimiento de Isaac es hecho a Sara, dice el texto que ella se rió. Igual aquí que Abraham. Muchas veces nos olvidamos que Abraham se rió también. Pero hay algo interesante que aquí no se ve que Dios es molesto con esta risa. Entonces, no sabemos exactamente la naturaleza que se rió Abraham. Se está riendo diciendo, ¿en verdad va a suceder esto? Como dudando. O se está riendo diciendo, wow, yo voy a ser un hombre de 100 años y voy a tener hijo. Es más como un gozo, estar alegre. No sabemos exactamente cómo debemos tomar la risa de Abraham, pero el texto no parece ver a Abraham de una mala forma por esta risa. En cambio, cuando Sara se ríe más adelante, Jehová Dios toma nota de esa risa y dice, ¿por qué se rió Sara? Y Sara dice, no me reí. Y Dios dice, sí te reíste, ¿verdad? Entonces, hay algo diferente, creo, aquí, porque no se dice nada negativo de esta risa de Abraham. Bueno, todo esto anticipa el nombre del hijo que va a nacer. Isaac significa risa o reír. Entonces hay una forma interesante que se está tratando el nombre, ¿verdad? De Isaac, reír o risa, con lo que Abraham hace aquí en reírse, ¿verdad? Es una forma interesante que se describe todo esto, porque la idea es esta. La risa del ser humano, aquí de Abraham, a veces demuestra el límite de su fe o creencia en las promesas y el poder de Dios. El poder de Dios va a hacer nacer un hijo, Isaac, de una mujer ya avanzada de edad, Sara.
El hombre no puede hacer esto por su propia fuerza, por su propio poder. Se requiere el poder de Dios. Solo Dios puede hacer esto. Pero el hombre se ríe en pensar en cuánto poder se va a necesitar para lograr eso. Vamos a pensarlo hoy en día. Si alguien nos dijera que una mujer de edad de 90 años tendría hijo, diríamos nosotros, bueno, ¿cómo va a ser posible eso? Humanamente hablando, es imposible. Ya es pasado la edad de tener hijos, esa edad. Pero con Dios se hacen todas las cosas. Y ese es el punto. El hombre se ríe cuando a veces no entiende todo lo que hay que entender para ver que el poder de Dios puede hacer lo que el hombre no puede hacer. El hombre se ríe, pero Dios cumple su palabra. Y es parte de lo que se está viendo aquí. Parte del límite, podemos decir, de la fe de Abraham. Él quiere creer a Dios, él quiere confiar en Dios, pero cuando se pone el momento, algo ahí enfrente de él, también se ríe en qué tanto poder se va a requerir para hacer esto. Así que se ve que él se rió. Bueno, de todas maneras, no importa lo que el hombre hace, Dios hace lo que Dios dice que va a hacer, ¿verdad? Dios siempre es fiel. Bueno, y esto nos trae a la mente el verso 18, donde Abraham le pregunta a Dios, bueno, ojalá Ismael viva delante de ti. En otras palabras, Abraham le propone a Dios, le pregunta a Dios, ¿por qué no hacemos todo lo que estás diciendo con Ismael o por medio de Ismael? Él ya está aquí. Es decir, ¿por qué no hacer las cosas más fácil? Pero ese no es el punto. Ismael ha nacido por la fuerza del ser humano, por el plan del ser humano. Isaac solo puede nacer por medio del poder de Dios. Dios es el que bendice. Y esto se refleja en que las promesas van a ser por medio de Isaac, el hijo de la promesa, porque él nace por medio del poder de Dios. Ismael no. Ismael fue resultado de un plan humano, que no era de los mejores planes. No, no queremos ese plan, queremos el plan de Dios. Queremos el poder de Dios, la promesa de Dios, el cumplimiento hecho por Dios, porque eso sí es poderoso para las necesidades del ser humano. El ser humano no suple por sus propias necesidades. Eso sería reflejado en Ismael, siendo el hijo. No, Dios provee por las necesidades del ser humano. Eso solo por medio del poder de Dios, ¿no? Y por eso, pues, le responde Dios de la forma que le dice. Dios le dice, verso 19, bueno, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré. Le haré fructificar y multiplicar mucho, en gran manera, 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Bueno, llegando al verso 22, vemos Dios clarifica, no va a ser Ismael el medio por el cual van a venir todas las promesas que te he hecho. Es por medio del hijo de Sara, Isaac. Él será el que viene después de ti y que va a heredar las promesas que te estoy haciendo a ti. Entonces, muy importante, hay una distinción que se hace aquí. Las promesas fluyen por medio de Sara y también Isaac.
no por Ismael. A la misma vez, Dios le dice que él va a bendecir a Ismael. Entonces vemos, Dios va a bendecir a todas las naciones. Siempre lo va a hacer. Entonces, sí, Abraham, no te preocupes. Yo voy a cuidar de Ismael. Yo le voy a bendecir a él. Y vemos cómo las palabras de bendición dichas acerca de Ismael también suenan mucho como las palabras de bendición de Dios a Adán y Eva. Dice que los va a multiplicar, lo va a bendecir, le haré fructificar, dice. 12 príncipes van a salir de él. Entonces sí, Dios va a cuidar de Ismael, lo va a bendecir, Dios va a ser bueno para con Ismael y sus descendientes, como Dios es bueno con todos los seres humanos, es verdad. Pero las promesas espirituales, el pacto, toda la bendición que Dios le quiere dar a Abraham, va a venir por medio de Isaac, no Ismael. Y eso es importante ver. Entonces, en un año todo esto se va a dar por cierto, ¿verdad? Van a ser tu hijo y pues lo verás. Dice luego el verso 22 que Dios se fue de Abraham. Entonces podemos ver desde el verso 1 hasta el 22. Dios ha estado enfrente de Abraham de alguna manera, ¿verdad? Dice que se le apareció, ha estado con él, ha estado hablando con él todo este tiempo. Y finalmente cuando termina esto, Dios se va. Dios sale, regresa al cielo, sale de su presencia, verso 22. Y luego aquí, hermanos, en esta última parte rápidamente queremos ver que Abraham hace como Dios pidió. Él toma acción. Es muy importante ver esto. La obediencia de Abraham vemos que es instantánea. El mismo día que Dios se le aparece, el mismo día, Abraham toma acción para obedecer la palabra de Dios. Y yo creo aquí está la fuerza del pasaje. La obediencia de Abraham demuestra su fe. Y dice el verso 23 así. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, a todos los siervos nacidos en su casa, a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. El mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Bueno, vemos dos cosas aquí, hermanos, finalmente. Abraham toma acción ese mismo día, lo cual refleja la obediencia de Abraham, como estamos diciendo. No se espera 2 meses, no se espera un día, una semana, no, el mismo día Abraham obedece la palabra de Dios. Es increíble pensar de esta manera porque la obediencia de Abraham se demuestra que es inmediata a la palabra de Dios. Inmediata. Y además vemos, el que está haciendo todo esto es Abraham mismo. Es decir, él no solo es circuncidado, pero Abraham es quien circuncida a todos los hombres. Si vemos otra vez ahí, estos versos dice que Abraham era el que hizo todo esto, ¿verdad? Abraham circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Verso 23 al final. Abraham es el que está haciendo todo esto y luego él mismo es circuncidado como su hijo Isaac. Todos el mismo día. Increíble.
Con razón se puede decir de Abraham que es hombre perfecto, que es hombre que guarda el pacto de Dios, que es hombre que camina con Dios, porque Abraham es un hombre quien obedece a Dios completamente e inmediatamente, los dos. Y por eso, hermanos, es importante ver qué tan importante es la obediencia a la palabra de Dios. Es una cosa decir, yo creo en Dios. Es otra cosa decir, yo creo las palabras de Dios, pero otra cosa decir, yo obedezco esas palabras de Dios, ¿verdad? La creencia y la obediencia llegan a ser lo que la Biblia describe como fe. La fe es la creencia y la obediencia juntos a las palabras de Dios. Si solo tenemos una, no funciona. Se requieren las dos partes, creencia y también obediencia. Esto juntos es la fe que justifica. Y pues esto lo vemos temprano en la vida de Abraham. Bueno, hermanos, vamos a detenernos aquí. Hay mucha información en el capítulo 17, muchas cosas que ver, mucho se nos está diciendo, pero creo con este repaso espero poder entender mejor todo lo que está pasando aquí y también la importancia de ello. Vamos a seguir adelante en la próxima lección, Dios mediante, con el capítulo 18. Pero hasta entonces, hermanos, como siempre, que sean bendecidos y gracia y paz.